Estoy en una escena de un teatro e intento imaginar que es aquí donde los romanos estrenaron por primera vez hace más de 2000 años. En el fondo, el juego que se establece es el mismo. Nada ha cambiado. Entonces el teatro formaba parte de lo que el Imperio Romano incluía en el otium, el ocio. La negación de ese otium se denominó negotium, y de ahí negocio, algo a lo que los romanos no eran muy dados. Pero ¿qué sensación inunda al que llega a pisar esta escena? Hace 2000 años, aquí en este edificio se representaba probablemente el juego que más gustaba a los emeritenses de época romana. Era el fútbol de antes. En ella los juegos gladiatorios, los lucha con la fiera, era el sumum del espectáculo, en contra de lo que se piensa que podía ser el teatro. Realmente las obras de teatro, tanto la tragedia como la comedia, eran bastante minoritarios. Ya se quejaba el propio Terencio, que intentó durante 3 ocasiones representar una obra y siempre o se realizaba algún juego gladiatorio, algún equilibrista, algo pasaba que siempre la gente abandonaba el teatro para ir a ver otros espectáculos. El peristilo era la parte de atrás del teatro. Constaba de un espacio ajardinado y de un edificio porticado que lo rodeaba por sus 4 lados. El peristilo servía también, aparte de solaz, de recreo para la gente que venía a las representaciones teatrales, también sería un punto importante en las procesiones rituales que se realizaban desde el foro hasta el teatro. Pilar me lleva hasta la diosa Ceres que he visto presidiendo el teatro. Y ante ella me doy cuenta de que los romanos eran sumamente prácticos. No le dedican el edificio a una musa, sino a la diosa de la agricultura Ceres. Y de ahí, cereales. En esta misma sala del museo tenemos 2 representaciones de Augusto, uno muy joven, cuando acaba de terminar la batalla de Accio, que lo enfrenta a las tropas de Marco Antonio, como todos recordamos, y ahí se nos representa a un Augusto joven, muy resolutivo. Sin embargo, este Augusto velado que aparece en el teatro es un Augusto que está asemejado muy joven, aparenta muy joven, sin embargo ya era físicamente bastante más mayor de lo que se representa allí. Es un retrato hecho un retrato oficial, por lo tanto está intencionadamente rejuvenecido y embellecido, y es el resultado del cambio de imagen de un dirigente que pasa de ser el conductor de las tropas a ser el padre de la patria, el dispensador de la paz. Entonces todo un estudio de imagen absolutamente actual. Y en la vitrina me fijo en un objeto que me impresiona tanto o casi más que la cabeza perfecta de Augusto. La fama que los romanos querían vincular al poder era la fama de los militares. Esa sí estaba vinculada al poder. Pero la fama de los actores, que podía llegar a ser muy grande, no se podía vincular con el poder. Y por eso lo limitaban en las leyes. Pero podían ser millonarios y en muchos casos lo fueron. Fueron extraordinariamente populares y famosos. Desde la historia del teatro, Joan Casas me confirma que los actores romanos nunca hubieran podido llegar a ser gobernadores o emperadores. ¿Y el público? ¿Tenía las mismas reacciones que ahora? Todas las comedias de Plauto acaban con un personaje que dice plaudite, es decir, aplaudid. No sé si esto lo que significa es que les costaba aplaudir y se lo tenían que decir desde el escenario, a lo mejor era eso, ¿no? Pero parece ser que sí, que en las representaciones teatrales antiguas se aplaudía. La pantomima, el gran espectáculo de los teatros de piedra romanos, era un espectáculo de lucimiento de un actor de un virtuosismo extraordinario, porque él lo hacía todo sin pronunciar una sola palabra, pero en cuanto a su estructura espectacular se parecía más a un musical que a otra cosa. ¿Y las mujeres? ¿Participaban de todo esto? Como actrices no existían en las grandes formas teatrales. La mujer solo existía como actriz en una forma considerada menor, pero que vamos a ver si es tan menor, que es lo que se llamaba el mimo. Creemos saber que los mimos representaban sin máscara y sabemos que entre los mimos había mimas. ¿Qué hacían las mimas? Bueno, fueron las inventoras del striptease. Y eso al público le ponía a 100.
Is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga. Hubo en la historia del teatro romano algunas mimas extraordinarias. Por ejemplo, algunas llegaron a ser, hicieron el camino que va desde el striptease hasta el imperio. La emperatriz Teodora, la mujer de Justiniano, fue mima. Y sabemos el espectáculo de mima que hacía. Es decir, salía a escena, se desnudaba, dejaba, parece ser, un perisoma, es decir, un trocito de tela que le tapaba el sexo. Entonces alguien esparcía por encima de su cuerpo granos de cereales, o ella misma, y salían unos patitos a comérselos. Y ese espectáculo de los patitos comiéndose los granos en según qué partes del cuerpo de Teodora, al parecer era una cosa que hacía rugir a los espectadores. En cualquier caso, hizo rugir al emperador, que le gustó tanto la señora de los patitos que se acabó casando con ella. El teatro romano, yo creo que mayoritariamente era un teatro popular, era un teatro dirigido a las emociones y a los instintos más básicos. No se parecía a una cadena de televisión pública, se parecería más a ciertas cadenas privadas en el uso del tiempo. En un teatro se podían mezclar domadores de fieras, funámbulos, equilibristas, magos, recitadores que recitaban fragmentos de tragedia, junto con lo que nosotros llamaríamos representaciones teatrales strictu sensu, y lo digo en latín porque estamos hablando de teatro romano, si no... Pero la tradición no murió, y las excavaciones del siglo XX no solo desenterraron piedras, sino también aquellos autores y aquellas obras. Una historia de festivales que se inicia con la gran Margarita Xirgu y que Gregorio Perlado tiene bien documentada en los archivos y en la cabeza. Margarita Xirgu dice que Cipriano de Rivas Cherif, director artístico de la Medea del año 1933, la ha hecho la mujer más feliz del mundo con el montaje que ha hecho, porque fue un montaje espectacular, y la ha hecho la mujer más feliz del mundo, y ha sido el día más feliz de su vida. Ella lo dice de tal manera que Cipriano, en aquella entrevista, ya dice, pues vamos a volver. Y efectivamente, en 1934 vuelven con una semana romana. Vuelven con la Semana Romana, en la que ya hacen un festival al modo y manera del que conocemos. Es decir, teatro clásico, música, conciertos de la banda republicana y danza clásica. El festival se interrumpe en el año 35 hasta 1953. Lo que ocurre es que Tamayo, José Tamayo, en esos meses posteriores, viene al teatro, porque le han hablado de él, y él viene aquí al teatro a verlo, y dice, esto tiene unas enormes posibilidades, aquí tengo que venir yo. Y entonces Tamayo viene al año siguiente ya con los grandes actores, entre ellos Francisco Rabal. Se cuida con todo esmero la indumentaria y la caracterización de los personajes para que la representación tenga la suntuosidad y la dignidad debidas. Saturno, has devorado la carne de tus hijos. Y vosotros, los cuerpos de las peñas, venid, bebed con vuestros picos este horror de mis venas. Y mientras tanto vosotros, hijos de Argos, verteréis libaciones y regaléis las flores sobre la tumba de ese hombre que aquel día, sin temblarle la mano, llevó al ara del sacrificio por orgullo. Glifonda spanda al mirare, biscotta. Biscotta! Biscotta! E verresti decapitato come Parricino. Fine della commedia. No, decapitato no. Sí. ¿Quién podría negarlo? Pero yo pienso luchar. El teatro no va a desaparecer, pero también creo que sin desaparecer tendrá que adecuarse algo a los tiempos que nos vienen, que no se parecen en nada a los tiempos de hace 30 o 40 o 50 años. No se parecen en nada. Entonces, o se adecua o lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal, porque espectadores en el teatro, que al Festival de Mérida la gente viene a ver teatro, espectáculo. Y si no ofreces espectáculo de calidad, dramático, no trágico necesariamente, pero sí dramático, si no ofrece espectáculo de calidad, la gente se perderá. El teatro se alimenta de emociones, de pasiones, de cosas que son universales, que han existido hoy y han existido siempre.
puede variar un poco la manera de concebir la realidad de ellos, la manera de concebir la realidad de nosotros, la manera de vivir su día a día, pero en realidad el teatro, las cosas que perseguía y las que persigue ahora, son las mismas. Esta representación de Julio César tiene una segunda parte, que se desarrolla en el anfiteatro contiguo. Marco Antonio desafía a Bruto. Soldados a caballo toman posiciones. El público contempla la galopada de 50 corceles. La representación de esta obra ha supuesto un esfuerzo extraordinario, tanto para sus patrocinadores como para los que han dirigido y colaborado en este magno espectáculo. Esa lucha por emitir y decir exactamente lo que se quiere decir, esa rebeldía, digamos, social, esa manera de reflejar la sociedad desde el punto de vista más artístico, más humano, desde cara a cara con yo soy persona que estoy aquí sentado y yo soy persona que te lo estoy diciendo desde escena. Yo creo que eso será universal siempre. Lo tuvieron ellos, lo tenemos nosotros y los tendrán los que vengan. Y ahora me imagino esta emérita Augusta, todo lo que ha pasado por ella, culturas y pueblos, religiones y rituales, actores y señores. Y este teatro, símbolo de la resistencia. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace que siga vivo? Y me contesto, la tragedia y la comedia del mundo, esa necesidad de contar y de ser contados, un deseo de no desaparecer a pesar de la erosión de las piedras, de las voluntades de los intransigentes, de las guerras y del dolor.